muy buenas noches. Muchas gracias, antes de nada, por estar una vez más con nosotros en el programa Qué grande es el cine, en la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Amadeus, dirigida por Milos Forman. Y bueno, una de las grandes películas de los años 80, sin ninguna duda. Más allá de que pudo obtener, como fue su caso, 8 premios de la Academia, 8 Oscars. Yo quisiera también rendir homenaje en este programa al productor de la película Saul Zaentz, que es un mito en San Francisco, quizá incluso más grande que el de Francis Ford Coppola. Es un hombre magnífico, de un talento cinematográfico casi incomparable, y que curiosamente, por citar solo 3 películas, una de ellas que produce es Alguien voló sobre el nido del cuco, dirigida también por Milos Forman, que es coproducida con Michael Douglas, pero el productor ejecutivo además era él. Otra es esta película de Amadeus, y la última que ha hecho es El paciente inglés. Yo creo que entre las 3 películas suman más o menos alrededor de 20 o 22 Oscars, contando con en cada una de ellas ganó el Oscar a la mejor película del año. Es un hombre de un gran rigor, es un productor muy exigente, suele elegir a los directores porque, más allá de su habilidad o de su talento, quieren que sean unos grandes profesionales para trabajar codo a codo en la producción. Si se fijan ustedes al final de la película, en los títulos de crédito, tanto Milos Forman como Saul Zaentz tienen un asistente personal, y esto quiere decir que es de los que están en el rodaje todo el tiempo y a cualquier hora. Por otro lado, Milos Forman, pues como ustedes saben, es quizá el talento más brillante que sale de lo que se llamó entonces el nuevo cine checoslovaco, y se adaptó perfectamente a Estados Unidos. Venía con una gran fama por haber hecho Pedro el Negro, Los amores de una rubita, hizo también Ophélie Le Pompier, y cuando fue a Estados Unidos, a mí me parece que hizo una película deslumbrante que era Taking Off, con aquel estupendo escritor y guionista Buck Henry casi de protagonista. Y luego, bueno, pues ha hecho películas espléndidas, y con la mala suerte de haber hecho casi una obra maestra oculta por otra obra maestra, que es que su adaptación de Las amistades peligrosas de Valmont a mí me parece realmente magnífica. Y en cuanto a Amadeus, bueno, pues es una película deslumbrante, es una película que además parece que ha costado muchísimo más de su costo real. La película se desarrolla en Viena, pero por problemas de rodaje tuvo que irse a su tierra natal, y está rodada en Praga. Hay veces en que tenemos la sensación de que Murnau está poniendo el ojo tras el visor de la cámara, y el Nosferatu nos va a aparecer de un momento a otro entre la nieve. La película es, bueno, pues es, como digo yo, una verdadera fiesta para los ojos y sobre todo para los oídos, más allá que también ganara el Oscar a la mejor producción de sonido, la mejor edición sonora. Y bueno, pues Patricia von Brandstein, o von Brandstein, como dicen los alemanes, hizo un diseño de producción realmente asombroso. Saben ustedes que es la historia, una más de las que se han escrito, de la amistad-enemistad, admiración-odio entre Antonio Salieri, el músico italiano, y Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Es una historia sobre la mediocridad y sobre el talento, sobre la creación en estado puro. Bueno, creo que es una de las películas más representativas de los años 80, y para hablar de ella, entre otras muchas cosas, y luego ya tendremos un coloquio que espero que sea estupendo, está Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, José Luis. Ya has visto que te has tomado muchas notas. Y nada, y háblanos un poco de este Amadeus, que, como recordarás, pues allá por el año 84 fue un verdadero impacto. Y también había que decir, que se me ha olvidado, pero bueno, a lo mejor lo decís vosotros, que está basada en una obra teatral de Peter Schiffer, que tuvo un éxito en Broadway tremendo, y que inmediatamente fue ya elegida para ser llevada al cine. Pues yo creo que tú has presentado con mucha certeza, con mucha precisión, lo que es Amadeus. Amadeus es, por encima de todo, y aunque haya detrás un director de gran talento como es Milos Forman, yo creo que los que empezamos a ver cine en los años 60 y podíamos ver alguna de las muestras del nuevo cine checo, había una radical diferencia entre las películas de Jiří Menzel, Trenes rigurosamente vigilados, y las películas de Milos Forman, Los amores de una rubia, Pedro el Negro o El baile de los bomberos, que eran unas deslumbrantes comedias con un sabor crítico, en la que incluso aparecían chicas guapas, y no esas películas absolutamente plumbias de Nemec, de Vera Chitilova, etcétera, que aparte que no se comprendían absolutamente nada, todos los que salían eran casi a tono con el aspecto plumbio que tenían las películas. Forman parecía un director que en modo alguno podía considerarse ni checo, ni europeo, ni hollywoodiense, un director total en el que cogía todas las tradiciones, unas tradiciones ricas
de su tierra, de Checoslovaquia, en el que hay autores pues como Bohumil Hrabal o como Kundera o otros autores, como Josef Habeck, que reúnen muy bien pues esa crítica costumbrista, ese gusto por lo sofisticado, esa capacidad de humor sardónico, irónico, que está presente en casi todo el cine de Forman. Así que no me parece mal que después del año 68, cuando le cogió en París la invasión de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, él no quisiera regresar, y prácticamente en el año 69 pues estaba ya trabajando en Estados Unidos, puesto que, si no recuerdo mal, rodó casi inmediatamente esa película tan interesante que tú has dicho anteriormente, que es Tekinov. Bueno, pues pese a que detrás hay un director, y algo hablaremos, que está la huella de Forman en esta película, yo creo que esta es una película clásica en el mejor sentido de la expresión, porque es una película de productor. Creo que la presencia de Saul Zaentz en la manera en que organiza la producción, la manera en que está distribuido, yo creo, el rodaje, la manera de ensamblar un equipo técnico pues muy brillante, en el que destaca una soberbia fotografía de Miroslav Ondřeček, el fotógrafo habitual que se trajo de Checoslovaquia, Forman, y la banda sonora, que bueno, claro, yo creo que darle el Oscar de la mejor música del año a Mozart pues hubiera sido una originalidad o una carencia de originalidad, depende de cómo se mire, pero en todo caso hay detrás el trabajo de un director espléndido, que es Sir Neville Marriner, y en gran parte de St. Martin Academy in Fields, que es uno de los grupos, pues, sobre todo de música clásica, música de cámara, pues de los primeros que existen en el mundo, ¿no? Entonces ese ensamblaje de datos técnicos del equipo técnico se produce con una naturalidad pasmosa, lo que tú has dicho, pues así está presente, ese rodaje en Praga, que recobra pues todo el sabor de esa época barroca, está ahí presente, con el trabajo de Patricia von Brandenstein, que creo que ganó el Oscar en el diseño de producción. Y hay que decir que muchas películas, ese diseño de producción, ese estilo de producción, esa manera de contar las cosas, se deben en muchos aspectos a esos maravillosos diseñadores de producción. Hay una película, por ejemplo, de Scorsese, La Edad de la Inocencia, que se explica por su diseñadora de producción antes que por el propio Scorsese, que está detrás de la cámara, ¿no? Creo que es una película extraordinariamente interesante, que plantea varios desafíos de los que yo creo que hablaremos luego. Por ejemplo, la transposición de la obra de teatro de Peter Shaffer, guionada, escrita en definitiva por el propio Peter Shaffer, plantea problemas muy interesantes, sin entrar ya en el aspecto histórico, que estoy seguro que quizás Amparo y Juan Antonio conocen mucho más que yo la música de Mozart y el personaje de Mozart, pues podrán entrar. Creo que es una película además que hace un desafío muy interesante, como es iniciarse con un flashback en el que casi enseguida sabemos de qué va el flashback. Para el que no haya visto la película, sean pocas personas, voy a guardarme el misterio del flashback. Un flash confesión en principio bastante hitchcockiano, y como tú dices, acaban confluyendo. Pues en un gran momento la película es un gran musical, en otro momento aparece una película de vampiros de Nosferatu, una aparición misteriosa al frente de una escalera que después se reflejará en la representación del Don Giovanni. Tampoco conviene destripar mucho el argumento de la película, y en un momento determinado pues acaba transformándose de comedia a melodrama, con artista incluido. Yo creo que ese melting pot, ese cóctel de elementos, es lo que ha sabido ensamblar muy bien Saul Zaentz y Forman, amén del trabajo de los actores, que yo creo que es un trabajo, desde mi punto de vista, y lo digo sin ambajes y sin revetes de ninguna crítica, profundamente teatral, porque yo creo que esta es una película que, curiosamente, con esa visualidad de la que has hablado tú, de elementos de producción, es una película que queda reflejada, pasada en algo voló sobre el nido del cuco, a una estructura, a una visión teatral que, desde mi punto de vista, también se reproduce en Valmont, su versión de Las Amistades Peligrosas. En todo caso, una película riquísima en muchos contenidos, polémica en otros, y que estoy seguro que va a dar lugar, como tú has dicho anteriormente, a un debate muy interesante. Muchas gracias. Amparo Serrano de Haro, muy buenas noches. Buenas noches, José Bueno, Luis. Amparo Serrano de Haro es la primera vez que va a estar hoy con nosotros. No espero que sea ni siquiera la segunda ni la tercera, sino que vendrá muchas veces. Es profesora de universidad y durante mucho tiempo, durante los últimos 10 años, lo hemos podido ver en la prensa, siempre naturalmente en temas relacionados con el mundo del arte, el mundo de la cultura y por supuesto el cine, porque es una gran cinéfila. Acaba de editar recientemente su novela Mujeres de Mármol, en debate, y bueno, es una novela apasionante. Es la historia de 4 mujeres que, por cierto, sus nombres empiezan siempre por la letra V, ¿no? Sí. Aquí tengo apuntada: Virginia, Vivian, Victoria y Valentina. Vienen de una educación terrible,
todavía se prolonga sobre ellas la época victoriana, la educación que han tenido, se van a enfrentar, como dicen los ingleses, the turn of the century, en la vuelta de un nuevo siglo, y entonces la mujer, la independencia y sobre todo el amor y la soledad están presentes. Es una novela breve, al estilo de como le gustaban a Hito de Calvino, que yo le recomiendo a todos ustedes, Mujeres de mármol. Pero bueno, sobre todo Amparo está también aquí porque es una gran aficionada al cine y me gustaría que dijeras brevemente un poco tu opinión sobre la película de Amadeus de Milos Forman. Muchas gracias, José Luis. Pues a mí, Amadeus, ¿no? Amado por Dios. Yo creo que eso es la palabra clave. Y curiosamente en toda la película nadie llama a Mozart Amadeus. Le llaman sus enemigos, le llaman Mozart, Herr Mozart. Su esposa le llama Wolfgang, cuando está enfadada, pero Salieri, yo creo el verdadero coprotagonista o